Buenas tardes, bienvenidos, como decimos siempre, a los presenciales. Bienvenidos a los que se conectan online y bueno, a los socios donantes que se están haciendo mes a mes, somos cada vez más y ayudan a sostener todo lo que es talleres aquí en la Fundación, entre otras cuestiones, ¿no? Todo lo que implica traer a la gente de otras ciudades, incluso de otros países. Así que bueno, muy satisfechos y muy contentos con la repercusión que estamos teniendo en cuanto a socios donantes y a calidad de talleres. Como ya lo venimos anunciando desde que comenzamos con las áreas, cada mes estas charlas se anuncian como gratuitas, pero también se aclara que se pide un aporte voluntario, que no queda para la Fundación, se dona a alguna entidad educativa o cualquier otro tipo de entidad que lo necesite. Este mes va destinado a la Escuela Especial de Formación Laboral número 2112, que funciona en el barrio Sibeli. Es una escuela para chicos con síndromes de Down y capacidades especiales, que se los forma laboralmente para poder ser insertados en la sociedad. Así que bueno, en base a este mes de economía, lo creímos oportuno que el aporte que hacen ustedes económico, lo pueden dejar en las cajitas rojas con el moñito que está en la mesa al lado de la puerta a la entrada o a la salida. Se compra material que la escuela en su momento le decimos lo que se recaudó, no se dona el dinero, sino que lo que ellos necesiten. Así que bueno, muchas gracias en nombre de la Fundación y de la escuela. Les contamos también que el 10 de julio, este viernes, 19:30, la doctora Claudia Corbeto, que tenemos el gusto de que está acá, bienvenida. Bueno, ella va a dar una charla de 2 horas, una charla muy informativa y sobre el chakra cardíaco. Hablando del corazón como bomba mecánica y energética y lo que se refiere al dar y recibir, ¿verdad, Claudia? ¿Está bien? Bueno, así que bueno, también es una charla, no es taller, es de entrada libre y gratuita, con el mismo formato que esta, con aportación voluntaria, pero es no excluyente. Así que bienvenidos, inviten a todo el que desea venir y van a ver que no se van a arrepentir porque Claudia nos va a explicar muy bien cómo funciona nuestro corazón. Los días 18 y 19, que es sábado y domingo, ahí sí hay taller con Pablo Almazán, la revolución de la economía, y el taller intenta que juntos destrabar nuestros límites reprogramando la economía del ser. Ahí toda la información la pueden encontrar en nuestra página web de Fundación Arsayan o en el Face. Estamos continuamente publicando y contando cuáles son las actividades. Y el 1 y el 2 de agosto viene Adela Santos, ella es de España, no la trae puntualmente la Fundación desde España, sino que ella viene y hace varios talleres y coincide que ella va a estar en nuestro país y logramos que esté aquí en la Fundación. Adela nos va a dar un taller de cómo emprender tu vida o la de tu empresa desde el ser que realmente eres. También es un taller de 2 días, así que está apuntado a las empresas, pero también a la persona individual. Bueno, nada más. Nuevamente gracias y los dejo con Mati. Que disfruten de esta charla. O sea, ¿ahí se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Hola a todos. Gracias por haber venido esta noche. A los aquí presentes y a los que están en la red. Bueno, como decía mi tía, hoy empezamos el mes de la economía y la idea era hablar un poco sobre qué es la economía. Introducir un poco el concepto por el cual estamos tratando también los chakras y a la economía como un chakra. Porque me fueron preguntando por ahí algunas personas, incluso de acá mismo de la Fundación, decían, ¿por qué la economía
en el chakra cardíaco. ¿Sí? ¿Por qué hablar de economía? ¿Y qué se va a hablar de economía desde la espiritualidad? Entonces la idea es explicar un poco cómo funciona desde otro nivel de conciencia lo que es la economía. Y así poder entender mejor y poder vivir mejor los talleres que se vayan a dar o las charlas que nos vayan a brindar información respecto a la economía. Bueno, acá hice como un pequeño resumen que es más para mí, después es para desarrollarlo, para no perderme ningún sentido. Pero lo principal es recordarles, como siempre en cada charla digo, que lo que estamos haciendo acá es tratar de cambiar el concepto de la sociedad, tratar de verla desde otro punto de vista diferente. Estamos tratando de pasar desde una ideología hacia una biología, tratar de entender el concepto social como un organismo vivo y no como algo creado por la ideología humana para el desarrollo social, sino como una extensión biológica de nuestra evolución. Por eso mismo, en lo que es la sociedad, también vamos a hablar de los chakras, también vamos a hablar de los órganos. Los órganos, los chakras, el cuerpo físico, se proyecta en cierta forma en fractal a partir desde la creación del universo en todos los sistemas diferentes. Y por eso en la Fundación la intención es poder explicar esa fractalidad en el sistema social. Dentro de esto, acá puse los 7 globitos, que son los 7 chakras que todos ven afuera en la Fundación, que representan a los 7 órganos o glándulas específicas que nutren al cuerpo físico. Pero que ese cuerpo físico está nutrido por un cuerpo energético, que es lo que llaman los chakras, o el alma. Y de ahí tiene un propósito que es espiritual, que es el ser. Y cada una de esas partes tiene un objetivo concreto. Dentro de este mes vamos a trabajar sobre el objetivo concreto de la economía. Que economía viene de oikos, en griego, que significa casa o hogar. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que nos vamos a centrar en el hogar del ser. ¿Sí? De ahí viene la palabra economía, del hogar del ser. Entonces, dentro de lo que es el sistema social, el sistema de los chakras, como los vemos afuera, desde la agronomía, la cultura, la tecnología, la economía, la educación, la política y la espiritualidad, viéndolos así linealmente, este sistema lo que nos va a decir es que en primer lugar nuestro propio cuerpo, nuestra propia sociedad, es un reflejo de nuestro propio cuerpo. Y dentro de eso, la economía es el corazón. Por lo tanto, es el centro de la sociedad, es decir, el hogar, la casa. Ahí nace y se nutre todo. Todo lo que somos como sociedad, todo lo que somos como ser, como persona, como individuo, nace desde el centro, que es el corazón, el yo soy. Aquí entonces, en el hogar, es donde empezamos a administrarnos. Y para entenderlo biológicamente, lo que puse acá, para que lo podamos ver, es que lo primero que administramos, biológicamente hablando, es la sangre. Lo primero que nos administra, que nos nutre, que nos da la información. Y el hogar es el corazón, que es el que mantiene el equilibrio entre esas partes. Entonces, dentro de lo que es el sistema social de los chakras, de los que venimos hablando en la Fundación, el mes de la economía tiene como objetivo centrarnos en el hogar y por lo tanto en el desarrollo del corazón, de nosotros como misión, como propósito. Por eso vamos a cambiar la visión de la economía desde la moneda o el desarrollo de una empresa económica y la vamos a pasar primero preguntándonos, para desarrollar algo externo, primero, ¿nos logramos desarrollar internamente para hacer que eso sea coherente con lo que tengo en mi interior? Entonces, la primera economía en la que me tengo que fijar para poder reflejar la economía externa es cómo yo me administro internamente. Y eso está dentro, por eso es el hogar, la casa, oikos. Y cuando voy hacia adentro,
me tengo que preguntar sobre mi propia misión, sobre quién soy yo, sobre qué hago aquí, qué es lo que puedo yo tomar de la sociedad o de los otros y ofrecer a la sociedad o a los otros. Entonces, este punto de acá es fundamental porque es el que nos ayuda a entrar en un vínculo constante con todo el desarrollo de lo que venimos a hacer a la Tierra, de lo que venimos a hacer como individuos, como personas. Y todo empieza en el centro, en el interior, en nuestro corazón, en nuestra persona, en nuestro hogar. Por eso, la visión que le vamos a dar a este mes, la visión de la economía desde el concepto biológico, tiene que ver con ir hacia adentro, con reconocer los bienes que tenemos en nuestro interior, que es nuestra sangre. Reconocer cómo nosotros cuidamos nuestra sangre, cómo nosotros cuidamos nuestras emociones, lo que tenemos adentro, cómo administramos al ser, cómo administramos lo que sentimos, lo que damos, lo que recibimos, pero como energía, como emociones. Eso es lo fundamental. No podemos encontrar un equilibrio en todo lo que hacemos externo si no podemos encontrarlo en el interior. Por eso justamente este chakra, que es el cardíaco, el corazón, está justamente a la altura de donde salen los brazos. ¿Sí? Con los brazos yo puedo o repulsar, ¿sí?, o abrazar. Y siempre lo hago desde el corazón. Lo que estoy haciendo es recibir, dar con las manos. Entonces yo recibo una energía que es procesada por el corazón y la ofrezco por el corazón. Internamente esto es el flujo sanguíneo. Emocionalmente es qué me permito sentir y qué me permito expresar. ¿Sí? Y físicamente es qué puedo yo obtener y qué puedo yo ofrecer como bien material. Pero acá tenemos en la sociedad, esa es la razón por la cual en la Fundación lo que intentamos es verlo desde otro punto de vista, porque cuando se habla de economía se piensa enseguida en el banco, en los impuestos, en el dinero o en los bienes materiales, cuando no tiene nada que ver con eso. Eso es un resultado de algo que fuimos creando mucho tiempo antes. Eso que fuimos creando mucho tiempo antes es el ser mismo. Es cómo nosotros como entidades nos relacionamos unos con los otros a través del propósito. Entonces, lo que me gustaría acá es que podamos entender el motor de todo esto, para que podamos entender mejor cómo nosotros en el desarrollo social reflejamos todo lo que tenemos en nuestro interior. Si lo vemos hoy, como hoy se ve la economía, lo que vamos a ver es que hay una falta de amor en el sistema. ¿Sí? Hay una falta de amor. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio, porque no hay un servicio o no hay una equidad. ¿Sí? Que equidad no significa ser todos iguales, sino repartir con equilibrio. ¿Sí? Entonces, hoy en la sociedad la economía está exenta de amor, está exenta de servicio y está expuesta a un sistema capitalista, a un sistema de competición, a un sistema de devorar a los que están alrededor para poder yo crecer. Eso en realidad es una célula cancerígena, no tiene nada que ver con el corazón. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender lo que es realmente la economía? Para poder entender o cambiar nuestra empresa o la economía social o los bancos, la economía de la nación, lo que sea, primero tenemos que ver cómo nos administramos nosotros mismos en nuestro interior, cómo administramos los bienes que nosotros mismos tenemos, para poder realmente ser coherentes. Una sociedad que no sabe administrar sus bienes físicos es porque no sabe administrar sus emociones. Básicamente es eso. O sea, nosotros estamos muy mal como Argentina, digamos. ¿Por qué? Porque al no saber dar, retenemos emociones, ¿no? Eso se puede interpretar como aduanas, por ejemplo. Pero eso, todo el paralelismo que podemos hacer con un cuerpo biológico. Entonces, dentro de este sistema, nosotros tenemos que entender al sistema social y al corazón, que es la economía, el hogar, desde el interior. Y para eso tenemos que recordar siempre que somos un espíritu, más allá de como le quieran llamar, espíritu que decide tener un alma para poder experimentar en un cuerpo. Entonces, ¿cómo le podemos llamar al espíritu? Si no somos religiosos, le podemos llamar ideas. Eso es lo que puse ahí. El mundo de las ideas, como decía Platón, donde están todas las cosas, ¿sí?
Ahí están todas las cosas, todos los potenciales, todas las posibilidades del universo. Pero esas posibilidades no son nada si no se pone objetivos. Entonces el ser se pone un objetivo. Perdón, el espíritu se pone un objetivo, el ser es todo. Se pone un objetivo. Esos objetivos que se pone los tiene que lograr a través de la experimentación, ¿sí? Que es lo que se llama emprender un camino, ¿sí? Yo tengo una idea, se me prende una lamparita y digo, tengo que hacer esto y llegar hasta allá. Entonces emprendo un camino de realización. Ese camino de realización, que tiene una ida y tiene una vuelta, lo tengo que pasar todo sí o sí, ¿sí? Tengo que pasar por todas las experiencias sí o sí hasta llegar a crear mi producto, que es el resultado final. Pero después me tengo que dar cuenta de si mi producto realmente cumple el objetivo, que eso es la integración de ese camino. Esto que llamamos emprender un camino es lo que después en economía llamamos una empresa, ¿sí? Una empresa genera un producto, pero ese producto tiene que ser coherente con la idea inicial, que es el propósito del espíritu. Esto que ven acá, que llamamos emprendimiento o empresa, es la cadena de ADN, que es el camino de ida y el camino de vuelta, para saber cómo yo lo que doy, lo recibo, y cómo lo que recibo, lo doy, ¿sí? Esa es la cadena de ADN. Entonces, en cualquier emprendimiento que hago en mi vida, tengo que reconocer si realmente estoy recibiendo y dando correctamente para hacer el camino. Si no, se vuelve una cosa así. Una maraña de cosas que se puede llamar crisis económica o emocional. Cualquiera de los dos, ¿sí? Una crisis emocional es no poder administrar correctamente el camino de este proyecto que tengo de vida. No lo puedo administrar, me trabo en una situación, en una emoción, en una circunstancia, en un pensamiento, en unas creencias, me estanco ahí y no puedo. Lo mismo pasa en el emprendimiento económico que tenemos hoy, una empresa. Si yo tengo un preconcepto, una emoción, una creencia, no puedo realmente evolucionar. Tengo que dejarme fluir hasta encontrarme a mí mismo en el resultado de mis propias creaciones. Entonces tengo que vivir todas las etapas. Y para vivir todas las etapas, tengo que permitirme experimentar. Entonces, para trascender esto, tengo que reconocer que mi emprendimiento tiene que ser evolutivo, porque es ADN, ¿sí? Ahí está la clave. Todo emprendimiento es ADN. Entonces, todo emprendimiento y toda idea o nutrición está en la sangre. Por eso, el producto inicial, en realidad, son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, sobre todo los glóbulos rojos. La sangre. La sangre me lleva al flujo, que es la economía. Y la administradora de eso es el corazón. Pero si nos fijamos, el corazón no guarda sangre, que es lo que hace el banco, ¿sí? Ahí hubo un error de concepto, ¿sí? El banco, en realidad, no debería guardar dinero. El banco lo que tiene que hacer es distribuirlo correctamente en las zonas que se necesita, ¿sí? Pero no en las zonas que se necesitan, pero no generan nada, porque eso te genera un coágulo, ¿sí? Que eso, por ejemplo, es dar a una región que no produce, ¿sí? Es dar un órgano que está muerto, no funciona. Tengo que dar equitativamente a algo que genere energía para todo el resto. Entonces, por eso no es comunismo, ¿sí? Sino que es dar la energía necesaria a las partes que más lo necesitan para mantener el equilibrio de las partes. ¿Sí? Las piernas a veces necesitan más sangre que el estómago, pero cuando estoy comiendo necesitan más sangre el estómago que las piernas. Y eso se balancea, pero ninguna parte del cuerpo se queda sin sangre. Todo está equilibrado. Una vez a las civilizaciones antiguas se les ocurrió crear la sangre, ¿sí? Si ustedes ven un glóbulo rojo, ¿cómo es?
más o menos así, ¿no? Van por ahí. ¿Y una moneda? Más o menos. Igual, ¿sí? Las monedas, después apareció el billete, creo que es otra cosa que no tiene nada que ver con la sangre, pero bueno. La moneda, que es la parte física, tiene un equivalente en forma al dinero del cuerpo, ¿sí? Que busca el equilibrio entre las partes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en mi emprendimiento? Tratar de que todo esto esté equitativo en las partes que lo necesitan. Y que todos produzcan para que esto funcione. Porque si el hígado no funciona o el vaso no regenera la sangre, entonces me enfermo igual. Todas las partes tienen que estar colaborando en el proceso de transformación. Si no nos caemos, si no desaparece el cuerpo, se enferma el cuerpo y se muere el cuerpo. El problema que tenemos hoy en la sociedad es que muchas veces todo lo que está por acá abajo desconoce las intenciones de la idea, ¿sí? Y cuando todos los que están abajo, que son los diseñadores gráficos, los de la fábrica, los de productos, los que compran, los que venden, los recursos humanos, todos esos, no saben lo que piensa el director ejecutivo y el jefe, entonces no tiene ningún sentido, porque el propósito se pierde. Esa es una de las cosas fundamentales que hay que recordar. ¿Por qué? Porque nos han convencido tanto de que el ser está en la cabeza que creamos un sistema jerárquico. Entonces creamos el rey o el jefe y abajo todos los súbditos, que son los empleados o los esclavos, digamos, ¿no? O sea, depende en qué sistema social estemos. Entonces creamos una cuestión jerárquica, ¿por qué? Porque le pusimos mucha importancia a la mente y no a la emoción dentro del sistema. Y justamente emoción tiene frecuencialmente la palabra emo, que por más que vienen de raíces diferentes, la frecuencia es la misma. Emo significa sangre, con H, pero emo significa sangre. Emoción tiene más o menos la misma frecuencia. Entonces, para que una empresa funcione, tiene que tener emoción. Si no, no hay distribución equitativa. Y para que tenga emoción, tengo que respetar la energía de cada una de las partes. Y solo así puede empezar a funcionar. Entonces, si nos fijamos, sangre es el flujo de la economía. Y la emoción son los chakras, que son los motores. ¿Y esto qué implica? Chakra significa rueda. Lo vuelvo a repetir. Chakra significa rueda. Significa algo que empieza a girar. Empieza a girar. Son ruedas que nos llevan a un destino. Imagínense que esto es un tren con muchas ruedas que van hacia un destino. El problema es si ninguna de las ruedas sabe a dónde va. Ese es el problema. Ahí nos descarrilamos, ¿no? Si cada una de las ruedas hace la suya sin saber que todos están trabajando para un mismo propósito, perdemos el sentido. Debido a que entramos en el mundo de las ideas y empezamos a darle importancia a estos dos, que son el pensamiento y la jerarquía, ¿sí?, del todo, el control del todo, como le empezamos a dar mucha importancia a esto y nos olvidamos de esto, entonces estos tuvieron que empezar a llamar la atención. ¿Cómo llaman la atención? Con un dolor de espalda, con un dolor de riñones, con un problema de hígado. Empieza a llamar la atención en diferentes partes del cuerpo. Y cuando empieza a llamar la atención, estos de acá inevitablemente tienen que empezar a prestar atención acá. Pero empieza el conflicto. ¿Por qué me pasa esto? ¿Sí? Y empiezo a quejarme y le meto pastillas en lugar de preguntarle al cuerpo qué le está pasando, ¿no? No sé si lo relacionan. En la sociedad, ¿cómo lo vemos esto? Sindicatos. ¿Sí? Sindicatos que se quejan arriba y los de arriba le pasan una plata más para que se callen la boca. ¿Sí? ¿No es lo mismo? Es más o menos, así a grandes rasgos es más o menos lo mismo. Entonces, el sistema del cuerpo prácticamente funciona igual que nuestra sociedad, porque nuestra sociedad es un reflejo del cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver a conectar las dos partes. Tengo que volver a unir a esa gente que está generando el producto con la que tuvo la idea del producto. Y empezar a unirlos a través del equilibrio entre sus partes.
que es generar bienes. Los bienes. ¿Qué son los bienes? Los bienes van más allá de tener una posesión. Los bienes es un concepto que implica estar en armonía. Un bien es poder salir a la calle y sentir seguridad, no tener una casa, ¿sí? Eso es un bien. Entonces, ¿qué es un bien? Es que todos mis órganos funcionen. Si todos mis órganos funcionan bien, estoy en equilibrio. Pero si hay órganos que empiezan a fallar, empiezo a tener problemas. Entonces, lo que intenta mi sangre a través del flujo es que mis emociones funcionen todas en una misma sintonía a través del corazón, que es el que mantiene el ritmo, para que los bienes estén en equilibrio. ¿Sí? Es como básico eso. Entonces, esta misma equivalencia nos lleva a que los órganos son las empresas, porque son los emprendimientos que generan la nutrición del cuerpo. Generan las hormonas, generan los alimentos, generan etcétera, varias cosas. Todos los órganos que tenemos. ¿Qué significa esto? Que es la empresa, el corazón del ser. Entonces ahí entra la gran responsabilidad de las empresas, ¿sí? De las microempresas, puede ser una sola persona, hasta las grandes empresas multinacionales. ¿Cuál es la responsabilidad de una empresa? Que una empresa es la que dice a dónde los motores tienen que ir. Pero esos motores tienen que mantener el equilibrio, que es el corazón, el dar y el recibir. Mantener el equilibrio entre el dar y el recibir, para que todas las partes empiecen a funcionar. ¿Y dónde está eso? Que ese es el gran conflicto que tenemos. Cuando nosotros empezamos a pensar desde una visión mental de la realidad, cuando empezamos a pensar desde la mente, lo que sucede es que perdemos algo muy importante. Cuando empezamos a pensar desde este lugar, no solo tenemos muchas ideas, sino que esas ideas las vemos como objetivos. ¿Sí? Las vemos como objetivos. Estos son mis objetivos. ¿Mi objetivo cuál es? Yo como espíritu digo, mi objetivo es poder aprender esto. Y para aprender esto necesito estas herramientas. Entonces, mi objetivo es crear un producto que me ayude a mí a generar bienes. ¿Y después qué? Después me muero, ¿no? Y todos los bienes que acumulé no me sirvieron para nada. Cuidé el cuerpo, lo mantuve sano, me hice vegetariano, meditaba todos los días, estaba en equilibrio, salí a la calle y me pisó un camión. Pero ¿por qué tanto cuidarme si me muero de la forma más ridícula? Tanto lío, ¿no? Para morirme tan joven, porque no logré hacer mi qué. Y ahí está lo importante. Cuando nosotros tenemos muchas ideas, buscamos objetivos. Y ese objetivo creemos que es el producto. Pero el producto en realidad es una acción. No es algo físico que yo puedo acumular. El producto real es lo que yo aprendo moviéndome a través de este proceso de emprendimiento. Es decir, la acción de encontrar el equilibrio a través de los bienes. ¿Y para qué es el equilibrio? Buscar el equilibrio en este proceso es mi misión. Mi misión es encontrar el equilibrio, más allá de que viva 80 años o viva 13. Mi misión es encontrar el equilibrio entre las partes. ¿Para qué? Para cumplir mi propósito. Y ahí está la clave de todo. Cuando nosotros nos movemos en el mundo de las ideas, buscamos objetivos, pero muchas veces esos objetivos no tienen un propósito. El objetivo es generar más, ¿sí? O acumular cosas, o crear cosas para que los otros se entretengan, qué sé yo, cualquiera puede ser. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito trasciende más allá de todo.
El propósito es infinito. El propósito entonces rompe con esta estructura de crear ideas y el producto en realidad nutre al objetivo. Es al revés. El objetivo ya no es crear un producto, sino que la acción que yo genero transforma mi mundo de las ideas. Y eso se llama trascender. Trascender un patrón de creencias, trascender a nuestros propios objetivos, pasar más allá del límite, expandirse. Y entonces ahí recupero otra energía y vuelvo. Con otro significado, a plasmar. Por eso es muy importante el corazón. El corazón es el chakra que está en el medio. Tenemos el base, el sacro, el plexo, el corazón, laringe, tercer ojo, corona. El corazón es el más importante porque es el que mantiene el equilibrio entre las partes, tanto en el dar y el recibir, como en el recibir y el dar, para los dos lados. Pero solo puedo lograr esto si logro salirme del mundo de las ideas y del mundo del producto, para encontrar mi misión y el propósito dentro de esta creación. Entonces la cuestión es volver a preguntarse en cada cosa que hacemos en nuestra vida, ¿para qué hacía yo esto? ¿Cuál es el verdadero propósito por el cual yo quiero hacer esto? ¿Y esto qué ayuda a los demás? ¿En qué sirve al resto? Mi propósito es lo que yo recibo un propósito y lo cumplo, lo doy a través de la misión. Cuando logro hacer esto, los objetivos y el producto se vuelven exactamente lo mismo, aquí en el medio, a través del servicio. Todo lo que venimos a hacer es a través del servicio. El servicio entonces es fundamental para unir lo que yo gesto a través de mi acción con mis objetivos de vida. Estar al servicio de un propósito cumpliendo mi misión. Si yo no logro entender este sistema de economía, entonces lo único que voy a estar haciendo es crear una empresa. Pero si estamos en un tiempo en que estamos volviéndonos más conscientes y queremos pasar a una empresa consciente, tengo que empezar a recordar de que mi empresa consciente es un ser vivo y de que ese ser vivo tiene órganos y que esos órganos tienen que estar en constante relación y que el producto transforma mis ideas y objetivos y mis ideas y objetivos modifican mis acciones, pero solo si recuerdo el propósito. Siempre que estamos haciendo algo hay que volver a recordar el propósito. ¿Por qué hacía esto yo? ¿Cuál era el objetivo de hacer esto? ¿Cuál es el propósito de realizar todo lo que estamos haciendo? Eso es fundamental una y otra vez, pero el propósito no lo tiene el jefe, ni tampoco lo tiene el espíritu. El propósito está en el ser. El ser es una tríada, que es espíritu, alma y cuerpo. Son tres cosas el ser. No es el ser superior, es el ser. Cuando hablamos de el ser, estamos hablando del corazón, que es buscar el equilibrio en este sistema. Entonces, el propósito lo tiene el ser. No le puedo preguntar a mi espíritu, porque mi espíritu va a tener objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Trascender. Y ve haciendo lo que puedas, ¿sí? En el medio. Experimenta, experimenta, experimenta. Ve cumpliendo objetivos. ¿Qué son los objetivos? Vidas, por ejemplo, ¿no? O cumplir años. Tratar de vivir lo más posible. Entonces, cuando nos queda ese objetivo en el cerebro reptiliano, decimos sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Y queremos sobrevivir. No, no puede ser que me vaya a morir. Da igual que te mueras, después volvés. Pero mientras tanto, es sobrevivir, sobrevivir. Porque nos queda solamente la idea de que hay que vivir. Pero ¿cuál es el producto? El producto es la acción, es hacer algo. Si yo quiero sobrevivir, pero no estoy haciendo nada, es lo mismo que haber muerto. Pero si estoy haciendo algo
con objetivos, pero sin propósito, también. No tiene ningún sentido. Entonces, dentro de este sistema, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿cómo me administro a mí mismo? Antes de emprender algo o criticar al banco, por ejemplo, ¿no? O criticar al sistema social, económico, capitalista, es pensar cómo yo me alimento, cómo yo permito el flujo de mi sangre en mi interior. Yo tengo bien la sangre, la alimento bien, tengo buenos bienes. Preguntarse eso. Si no tengo buenos bienes es ¿en dónde estuvo el fallo? ¿Dónde no estuve dando correctamente la energía? Y ahí me lleva a las emociones, que es el motor. Es como ponerle el combustible al motor. ¿Qué es el motor? El motor son todas las emociones con las que yo me enfrento en el emprendimiento de vivir. Entonces, hay emociones que pueden bloquear todo esto, porque cada uno de los chakras tiene muchísimas emociones. Y si yo hay una emoción que no la logro trascender, entonces no puedo seguir emprendiendo nada. Me trabo, me estanco, no puedo avanzar. Tengo que enfrentarme a la emoción y salir de esa emoción. ¿Pero cómo salgo de esa emoción? Reconociéndola como algo importante en mi vida, no sacándola del medio. Porque si la sacamos del medio, lo que hace es volver. Me la saco de acá y hace ¡wup! ¡Hop! Y vuelve. Es un circuito cerrado. Entonces, este circuito que funciona como el corazón, todo el circuito que funciona como el corazón, lo que me va a decir es que tengo que aprender a usar mis motores para poder avanzar en la empresa. Y eso implica que yo vaya a reconocer las emociones de cada una de las partes. Y esto es, primer principal, en mi propia vida, ¿cómo yo expreso mis emociones? ¿Logro expresar mis emociones? ¿Logro trascender todas las cosas que me pasaron en mi vida? ¿Logro comunicarlas al resto? ¿Logro trascender esa situación? Primero eso. Y después, los que están al lado, ¿lo logran hacer conmigo? ¿Yo estoy haciendo lo suficiente para que haya un flujo constante entre un cuerpo y el otro? Y si tengo una empresa, ¿tengo comunicación con los que producen? ¿Tengo comunicación con los que comunican? ¿Tengo comunicación con recursos humanos? ¿Tengo comunicación con, no sé, los de la fábrica? ¿Tengo comunicación real con los gerentes? No sé, es como pensar si realmente estamos comunicándonos, porque el propósito, como decía, es de todas las partes. Si yo no le pregunto o no le recuerdo al que está en la fábrica haciendo el producto, por ejemplo, si no le recuerdo por qué lo está haciendo y cuál era el propósito, entonces no lo va a hacer del todo bien o del todo libremente. Lo va a hacer por cumplir un horario y por ganar un bien que pueda gastar en otro lado. Pero si esto es un cuerpo, esto tiene que nutrir todo el cuerpo. No puede salirse y darle a otro. Esto solo puede pasar cuando yo estoy estable, cuando yo estoy bien. Por eso es importante que todos los que están en las diferentes partes de un emprendimiento compartan el propósito. Es fundamental. Desde el que limpia hasta el jefe. Todos tienen que entender el propósito. Porque si no, se pierde el ser. No hay ser. Hay pedazos que actúan en sintonía con lo que está pasando. Y tratan de sobrevivir. ¿Sobrevivir cómo? ¿Qué es sobrevivir? Es competir. La competencia. Tratar de competir. Cuando yo logro tener de vuelta el propósito y todas mis partes reconocen por qué estoy haciendo esto, cuál es el propósito de la empresa, qué es lo que estoy haciendo para el resto de la sociedad, cómo estoy colaborando con el medio que me rodea. Cuando logro hacer esto, pasamos de la competencia a la evolución y permitimos que nuestra empresa se transforme constantemente, pasamos a evolucionar. Y eso es fundamental. Una empresa que no permite evolucionar se cae, desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque no logra cumplir el propósito de aquellos que está alimentando. Entonces, si dejo de alimentar los que producen dejan de producir y por lo tanto empiezo a tener problemas hepáticos,
problemas intestinales, problemas de lo que sea, y de repente, de acá para abajo me deja de funcionar. Empiezo a fallar. Y esto mismo pasa en la economía general. Entonces es muy importante que las decisiones se tomen en conjunto con todas las partes, recordando el propósito del ser por el cual estamos acá. Y esto me lleva, recién ahí, cuando logro encontrar el eje y la conexión entre todos, puedo salir hacia afuera. Y cuando salgo hacia afuera, empiezo a transformar el medio que me rodea. Solo en ese momento puedo transformar coherentemente el medio que me rodea. Mientras tanto lo transformo, pero en cualquier cosa. Hago cosas que modifican cosas, pero sin propósito ni misión. Entonces, por eso tengo que volver a rever cuál era mi propósito para poder transformar todo lo que hay alrededor, que es lo que llamamos el toroide, ¿sí?, del cuerpo, todo lo que está afuera. Entonces, por eso mismo, la base fundamental es, y lo que vamos a tocar en los 3 talleres durante este mes, es primero la sangre. ¿Cómo yo cuido el flujo? Entiendo el corazón, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo lo nutro? ¿Sí?, internamente a mi cuerpo, que es mi empresa. Las emociones es, me dejo los patrones de creencias, todas las cosas que he hecho en mi vida o me han condicionado en mi historia personal, las suelto, las permito transformarse, permito ser evolutivo, expreso las emociones, me comunico con los otros correctamente para poder evolucionar. Por eso vamos a trabajar sobre biodecodificación. ¿Sí? Y luego es, ¿qué hago con esos órganos? ¿Cómo produzco para que genere un bienestar? Y eso es el último taller de este mes, que es la empresa consciente. Durante este mes entonces vamos a ir viviendo un poquito de información sobre cada uno de estos temas fundamentales que nos van a permitir empezar a entender nuestro ser emprendedor. Y ese ser emprendedor tiene como propósito y misión encontrar el equilibrio en el hogar, que es el corazón o la casa. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Y ahí vamos. Esa es la intención de este mes y de todos los meses que se vaya a repetir el mes de la economía. Y para recordarles los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, el producto que nos ayuda a hacer todo esto, la idea de este mes fue poner una muestra de monedas para que recordemos el valor de las cosas. Más allá de la economía como valor de dinero, sino como valor, como valor simbólico, ¿sí?, como peso simbólico. Las monedas, que es algo que últimamente en los países que tienen inflación escasean, ¿sí?, por lo tanto falta sangre, ¿no? La moneda es el material físico que hace de equivalente al glóbulo rojo en la sociedad. Es el intercambio. Las piedritas, cualquier cosa, ¿sí? Si cambiamos las monedas van a ser piedritas, cualquier cosa. Entonces, por eso es un simbolismo fundamental la moneda desde el principio de los tiempos, porque es realmente algo de intercambio. Se intercambiaba un valor, se intercambiaba una emoción, se intercambiaba un aspecto cultural. Lo mismo que con nuestra sangre, con nuestras emociones, con lo que tenemos en el interior. Por eso decidimos hacer una muestra de monedas, que después la pueden ver, que están allá, de la historia argentina, de otros países, y unas monedas especiales que nos regalaron, que representan a los 4 puntos cardinales y a los chakras, en realidad, que son 7 monedas, más una, que es la que nos hace ser uno, digamos. Entonces, bueno, teniendo más o menos una idea general de lo que
de lo que es la economía como ser, ¿sí? Como hogar, como búsqueda del equilibrio, lo que les propongo durante el mes es que puedan tomar esas herramientas en los talleres y después tratar de aplicarlos en sus casas, o tratar de aplicarlos sobre todo lo que les van a enseñar en el último taller que va a ser de empresa consciente, cómo una vez que ya me reconozco a mí mismo como un ser emprendedor, como espíritu aquí en la tierra, en la sangre y en las emociones, cómo yo puedo empezar a transformar el medio a través de una empresa consciente. Pero fundamentalmente recordar esto, el propósito. Siempre preguntarse una y otra vez cuando tambalea el sentido o tambalea la empresa o el cuerpo mismo, es ¿cuál era mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué puedo entregar a los otros a partir de lo que yo estoy haciendo? Eso es fundamental, recordar el propósito del ser, que es la pregunta, volverse a preguntar. ¿Alguna pregunta de esto? Ya que dije pregunta. Si alguno en la red tiene preguntas, me las hace después. Y las respondemos en la radio. ¿Ninguna pregunta de esto o de los talleres que van a ver? ¿Se entendió, por lo menos? ¿O lo vuelvo a decir todo? Obviamente hay muchos conceptos, ¿no? La idea es resumir, hacer una introducción, pero sí. ¿La deuda? La deuda. Claro, en el hecho del dar y del recibir, una deuda es un vacío energético de una energía que yo le presto demasiado a otra persona, ¿sí? Es decir, tiene que ver con la deuda. En realidad no es culpa del deudor, sino del que da. Más que culpa, en realidad, acción, podríamos decir. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, doy algo de acá y saco un pedazo y se lo doy a otro que está acá. Entonces, en mi flujo energético voy a tener un agujero que me va a perjudicar a mí, ¿sí? Que energéticamente y emocionalmente esto se ve cuando uno le presta demasiada atención o energía a algo o a alguien, ¿sí? Una estupidez. Le mandé un mensajito y no me responde, ¿sí? Y vi que lo leyó. Por ejemplo, eso es una pérdida energética absurda, que todos lo hacemos. Pero, ¿qué estoy generando ahí? O sea, la deuda, en realidad, no es algo que posee el deudor, sino algo que crea el que dio, ¿sí? En el sistema, por ejemplo, la deuda existe porque el sistema necesita que seamos deudores, ¿no? Y por eso el sistema también tambalea, pero porque el sistema nos prestó de más y ahora no se lo podemos devolver, ¿no? Pero porque le convenía que nosotros seamos esclavos de un sistema que siempre es deudor. Así es como los vampiros energéticos atrapan a las personas, o se casan. Después, depende cómo lo vean. Pero, ¿qué es esto? Es cuando yo doy algo y me siento tan vacío que siempre voy a necesitar del otro. Entonces, ahí hay otro cambio de concepto también. No soy yo el que debe, sino es el sistema el que eligió que yo le deba. ¿Por qué? Porque así yo dependo energéticamente, ¿sí? Por eso, aprender a dar y recibir equilibradamente nos ayuda a estar siempre en equilibrio, ¿sí? Y soltar las necesidades del otro. Porque cuando uno dice yo doy, pero nunca recibo nada a cambio, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué das tanto entonces? ¿No? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de dependencia de que otro dependa de vos. El conflicto lo estás creando vos, no el que debe, ¿sí? El sistema social hace exactamente lo mismo que nosotros emocionalmente. Entonces, ahí tenemos que empezar a pensar nosotros. ¿Somos deudores porque nosotros le pedimos prestado algo o porque nos prestó de más y ahora no sabemos cómo devolvérselo, ¿no?
entonces nos tiene atados. Por eso es importante encontrar el ser, porque no está afuera, no está afuera lo que necesitamos dentro. Lo de afuera son solo herramientas para poder fortalecer lo que tenemos dentro, nada más. Entonces, la deuda es algo que nosotros generamos energéticamente por una necesidad de dependencia de otros. Es simplemente eso. Cuando nos demos cuenta de que no tenemos que depender de nadie, no debemos más a nadie. Somos libres, entre comillas. Pero eso lo tienen que practicar emocionalmente primero, para entenderlo. O sea, cómo en sus casas generan un vínculo de dependencia emocional. Eso se llama deuda. ¿Sí? A ver cómo lo solucionan. ¿Cómo lo solucionamos? Que es lo más complicado. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. El tema del equilibrio es una constante en el tiempo, es algo que se aspira eternamente. Sí, porque, bueno, como ayer y antes de ayer tuvimos un taller de geometría armónica. El universo funciona por armonía. Todo es armónico. Entonces, si falta algo acá, el universo va a tratar inminentemente de tratar de llenarlo. Por una cuestión de buscar la armonía. Entonces, siempre la constante va a ser evolucionar hacia el equilibrio. Para mantener la armonía universal. ¿Sí? Es como arrancarle una pared a esta casa. Va a entrar el frío, necesito inminentemente algo que sostenga y que proteja, digamos. Entonces, siempre es el equilibrio. Lo que pasa es que para nosotros, como humanos, tenemos una concepción tan desde la idea de lo que es el equilibrio, que no nos damos cuenta que a veces expresar un llanto y gritar y romper una pared de un puñetazo, también es encontrar el equilibrio, ¿no? Entonces, el equilibrio implica respetar la armonía entre las partes. Es eso, no es ser buenos y estar siempre así, ¿sí? Entonces, es poder evolucionar, y a veces la evolución duele, ¿no? Es para buscar el equilibrio. Pero es una constante. Sí. ¿Eso entonces resuelve de algún modo el propósito universal? ¿Qué cosa? La búsqueda del equilibrio. Es el propósito universal, más que resolver. El tema es cómo lo resolvemos, ¿no? O sea, claro, pero siempre el ser se las va a rebuscar para que cuando creemos que lo encontramos nos pone otro problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque la búsqueda del equilibrio es a través de la evolución. Y yo tengo que evolucionar todo lo que más pueda, no como una carrera, sino porque es un gozo para el universo, evolucionar. Entonces, cuanto más evoluciona, es más gozoso el aprendizaje, más gozosa la trascendencia. Entonces, sí, es como propósito la búsqueda constante del equilibrio. Y ahí está lo que tenemos que tratar de encontrar siempre. No de que todo esté perfecto, ¿sí? Que eso es diferente. Es encontrar el equilibrio, no la perfección. La perfección no existe, ya todo es perfecto, a su modo. Digamos, por eso muchas veces tratando de buscar el sistema perfecto, siempre estamos mal. Porque siempre nos falta algo, siempre tenemos un problema nuevo, siempre generamos un conflicto diferente, nunca nadie está de acuerdo. O sea, un consenso general es muy complicado con 7.000 millones y medio de habitantes, ¿no? Es como que es muy complicado llegar a un consenso para buscar algo perfecto, porque no existe lo perfecto. Lo perfecto es buscar el equilibrio entre las partes. Entonces, por eso hablaba de esto. Que todos reconozcan el propósito es respetar el peso que cada uno tiene en la balanza, ¿no? Pero algunos pueden pesar más que otros. Pero mientras haya equilibrio y no se caigan las partes, esa es la búsqueda principal. ¿Decías? Preguntar sobre el propósito
cuando siente que pierde el propósito, por ahí lo dijiste un montón de veces, pero... No. Eso, como cuando uno siente que pierde el propósito, ¿qué es lo que tiene que pensar en el equilibrio, en eso? Mira, cuando uno siente que pierde el propósito, que también es la pregunta típica de ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Qué sucede? Mi misión y mi propósito están en equilibrio con mis objetivos y mi acción. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo no hago y no me pongo metas, nunca me voy a dar cuenta de cuál es mi propósito y nunca voy a cumplir mi misión. ¿Sí? ¿Esto qué implica? De que si yo estoy todo el tiempo preguntándome cuál es mi misión, cuál es mi propósito, cuál es mi misión, pero nunca hago nada, ¿sí? No llego a nada. A lo mejor estás 85 años buscándolo, ¿sí? Pero si estuviste 85 años sentado, te vas a morir y te van a decir, y voy a tener que volver. ¿Sí? Porque no me di cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que accionar, sin importar qué. ¿Pero qué tengo que accionar? Con coherencia. ¿Y esa coherencia qué es? Que lo que yo accione me tiene que expresar amor. Es decir, tiene que tener coherencia mi acto. Mi hobby. O sea, lo que me gusta hacer, lo que yo amo en la vida, es lo que yo tengo que accionar a través de objetivos para encontrar mi propósito y cumplir mi misión. Entonces es tratar de seguir qué es lo que más me gusta y hacer, aunque no entiendas qué estás haciendo. Mientras estés pasando bien, vas a empezar a encontrar el propósito. Es así. Sí, se entiende con el trébol, quad trébol. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa quedó grabado. Si alguien lo quiere volver a repetir, va a estar en YouTube y en Internet. ¿Alguna pregunta más? ¿De algo específico? ¿Está claro? Bueno, ahora a ver cómo lo hacemos en el banco, cómo lo hacemos en la vida, que en realidad es esto también. No hay que desesperarse por lograr esto, porque justamente esto es la vida. ¿Sí? No es salir y decir, bueno, ahora lo voy a hacer, sino es tenerlo en cuenta. Eso es lo importante, tenerlo en cuenta en cada acto que yo haga, pero no tratar de cumplirlo ya. Porque si lo trato de cumplir ya, me muero el otro día, porque si ya lo hice, ¿no? Si ya lo hice, ya no tiene sentido que siga acá, a no ser que te quieras quedar de vacaciones. Pero todo esto es mi cuerpo y mi vida. Entonces no hace falta correr para hacer esto. No hay prisa. Sí, no hay prisa para esto. Lo importante, por eso es equilibrio, es encontrar el hogar en el corazón, en mi misión, en equilibrio, en todo lo que hago, en cualquier cosa que haga. Eso es economía. El conocimiento del hogar. Sí, eso es. Si no hay más preguntas, bueno, los invito a ver, si quieren, la colección de monedas, que hay muchas más, pero bueno, hicimos un resumen. Sí, están allá adentro, las primeras están ahí. Y bueno, sin más, invitarlos otra vez a participar de los 3 talleres, charlas y talleres, sobre sangre, emociones y bienes, ¿sí? Que va a haber durante este mes. Sí, bueno, sin más, muchas gracias por haber venido.